Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida al inicio de las actividades de nuestra sociedad, APOLA, Apertura para otro Lacan. En la página y en las redes de nuestra sociedad tienen toda la información del conjunto de las actividades programadas para el año e incluso todos los colegas que van a exponer. En esta primera actividad, bueno, yo voy a continuar desarrollando la presentación de mi investigación sobre psicoanálisis y posmodernidad. En ese sentido, esta presentación está en cierta medida, por eso la denominé segunda, en continuidad con mi presentación del 12 de diciembre del año pasado en las actividades de cierre del año de APOLA. Y le propuse esta cita en latín, sapere aude, que es una frase del siglo I de un epistolario que la hizo famosa Kant en su escrito sobre la Ilustración, y estrictamente quiere decir atrévete a saber. Y en el contexto del escrito de Kant e incluso en la correspondencia donde aparece, quiere decir atrévete a pensar sin el límite que imponen los maestros tradicionales. Sería algo así como atrévete a pensar e investigar. Esta, que es la segunda presentación que yo hago sobre el tema, va a tener una continuidad. En el transcurso del año voy a hacer 3 o 4 presentaciones más, en ese caso destinadas al comentario bien apegado a la letra de un conjunto de obras clásicas del tema de la posmodernidad, de los autores más reconocidos al respecto. Si la idea era habilitar los últimos minutos de la velada de hoy para preguntas e intervenciones de ustedes, pero tengo la impresión que lo que preparé es un poco extenso, con lo cual, si surgen preguntas, cuestionamientos, motivos para vuestra intervención, regístrenlos y los tomaré cuando desarrolle el resto de las exposiciones. Lo que ya presenté, esta es la segunda y seguiré presentando en 3 o 4 reuniones más, es una investigación sistemática, o sea que intenta responder por una lógica de articulación entre los autores, las problemáticas y las obras que he seleccionado, que son las más famosas, las más reconocidas. A ustedes les van a resonar, si no las han leído, la mayoría de sus títulos. Incluso sus títulos han quedado como sintagmas del pensamiento moderno, incluso para gente que no ha leído los libros, como El fin de la historia de Fukuyama, que todo el mundo dice, como dice Fukuyama, el fin de la historia. No es correcto, porque la historia no terminó y siguen pasando cosas, de gente que se nota que no leyó el libro ni los posteriores comentarios que Fukuyama hace a su libro por malentendido, pero bueno, son los no lugares de Auger, ya son expresiones de la reflexión antropológica, etnológica, filosófica. La gran mayoría, van a ver ustedes, comienzo por una nota sorprendente porque ya responde a uno de los costados de mi investigación
de más largo alcance que ya lleva 30 años, y es qué ha sucedido con Lacan, qué ha sucedido con su obra, qué ha sucedido con su sistema de pensamiento, porque la gran mayoría de los autores con los que vamos a trabajar son franceses, Lipovetsky, Baudrillard, Auger, Lyotard. La gran mayoría son franceses, todos ellos al menos de una generación posterior a Lacan. Lacan es del comienzo del siglo, la gran mayoría de estos autores son de 1925-1930, su nacimiento. Muchos participaron del seminario de Lacan, fueron al seminario de Lacan. Obviamente, en el ambiente intelectual francés, Lacan estaba entre los principales autores de la reflexión sobre la subjetividad en el siglo XX. Y lo sorprendente es que si no todos, casi todos, citan a Freud. Por ejemplo, en una recorrida rápida, unos, otros conceptos trabajan con principio de realidad, principio de placer, sobredeterminación, pulsión, inconsciente, narcisismo, sublimación, omnipotencia de los pensamientos, eros, e incluso algunos recomiendan que los etnólogos deberían hacer autoanálisis como hizo Freud, y entonces todos son freudianos. En algún caso tendrán alguna crítica a Freud, pero ninguno, nunca jamás lo cita a Lacan. A pesar de que trabajan con imagen especular engañosa, orden simbólico, significante, significado y significación, estructurado como un lenguaje, incluso a pesar de ser antibiologicistas, antiindividualistas como Lacan, hay un fenómeno muy extraño. Ahora ya les puedo decir, no solamente entre los lacanianos, sino entre los autores franceses que inexorablemente conocieron y mucho al personaje Jacques Lacan, a la obra, al seminario, a los escritos, y es que ninguno lo cita. Ninguno dice Jacques Lacan. Creo que hay, al menos para mí, creo que hay un problema en psicoanálisis, y ese problema se puede llamar Jacques Lacan. ¿Qué ha sucedido con Jacques Lacan que está absolutamente anulado, censurado, olvidado? No, olvidado no puede ser para estos autores. Bueno, les dejo, comparto con ustedes mi pregunta. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Bueno, yo como psicoanalista intento posicionarme como intelectual. Ya lo presenté públicamente. Como ideal no me considero un intelectual, tampoco acabadamente un psicoanalista. Son mis búsquedas, mis intentos, mi reflexión, mi estudio, mi investigación está orientada a mi anhelo de ser cada vez más psicoanalista, y psicoanalista no como práctico, sino psicoanalista como intelectual. Les presenté ya brevemente lo que tomé de la condición de intelectual de Enzo Traverso, que aparece en su libro que fue de los intelectuales del siglo XXI, pero ahora, aprovechando la aparición de una nota necrológica por el fallecimiento de José Nun, de José Pepe Nun, les leo la definición de la función intelectual de José Nun, que pueden leer ustedes junto a mí en la pantalla. Para entonces José Pepe Nun, la función intelectual implica adquirir conocimientos específicos en áreas que habitualmente se consideran reservadas
a los expertos. Podría presentar antropología y etnología y yo no soy experto. Para después metabolizar críticamente esos conocimientos, relacionarlos con otros que resulten relevantes, en este caso el psicoanálisis, y ponerlos luego al servicio de quienes se interesen en comprender la realidad para transformarla. Bueno, es clarísima y hice una diapo como para que ustedes puedan seguir la lectura y quizá reflexionar un poco sobre estas condiciones que son las que entiendo yo que justifican que uno trabaje matemática, lógica simbólica, topología, filosofía, antropología, etnología, lingüística, física, sin ser uno experto en ninguna de ellas, pero la función intelectual es justamente tomar de todas estas áreas de pensamiento para armar con ellas un conjunto de herramientas que articuladas al métier al que uno se dedica, tenga más potencia para incidir en el campo de su destinación. Bueno, ahora pasamos a la segunda, a la tercera, Juli, te pido disculpas, y acá ya viene el fenómeno Jacques Lacan y su historia. Es una cita, lo que está en pantalla es un párrafo de punto y aparte a punto y aparte, de lo que debería ser uno de los textos más famosos de Lacan, porque es función y campo del habla, no de la palabra, del habla y del lenguaje en psicoanálisis. Del cual todos ustedes del campo psi, conocen seguramente solo los primeros dos renglones. Mejor que renuncien quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Es como parte del credo lacaniano, freudio-lacaniano moderno, y siempre que los lacanianos, freudio-lacanianos se dedican a hacer algún comentario sobre la actualidad, citan estos dos renglones. ¿Por qué citan esos dos renglones y no todo el párrafo? Es magnífico. Vamos a leerlo todo el párrafo juntos y les voy a proponer un análisis. El párrafo es clarísimo si uno se dedica a leer a Lacan y a reflexionar sobre qué es lo que él propone. Leo en voz alta, ustedes pueden seguir desde el PowerPoint. Mejor que renuncie entonces quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? No dice en francés que lo lanza, dice que lo engage, que quiere decir que lo compromete. No que lo lanza, sino que lo compromete. Entonces, pues, ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo compromete con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espira, que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Para las tinieblas del mundus, alrededor de las cuales se enrolla la torre inmensa, que deje a la visión mística el cuidado de ver elevarse sobre un bosque eterno la serpiente podrida de la vida. Eso es lo que dice Lacan. Si ustedes me permiten a mí, entonces, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, solamente puede comprenderse como la primera parte de un párrafo que contiene 4 partes. Vamos entonces, Julia, a la siguiente diapo. Bueno, entonces,
Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Elegí esta figurita para ser un poco más claro. Entonces está el psicoanalista, él enfrentado al horizonte, ahí está en el horizonte, en el dibujito que les puse, al horizonte de la subjetividad de su época. Es el psicoanalista con el horizonte de la subjetividad de su época. 1. La siguiente, Juli, por favor. La segunda. Pues, ¿cómo podría hacer de su ser el eje aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo compromete con esas vidas en un movimiento simbólico? Entonces, primero, el psicoanalista tiene que articularse a la subjetividad que está en el horizonte de su propia vida, ya que si no lo hace, ¿cómo podría el psicoanalista ser el eje? Le puse una ruedita con un eje, en el medio está el eje, los rayos serían los pacientes, pues ¿cómo podría el psicoanalista ser el eje en torno al cual giran tantas vidas en un movimiento simbólico? O sea, transferencia, psicoanalista, psicoanalizante. Entonces, hay que articularse, el psicoanalista debe articularse a la subjetividad de su época como su propio horizonte para así poder cumplir la función de ser el eje en torno al cual giran la vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Lacan es un autor mucho más interesante, ¿eh? Además, tercero, que conozca bien la espiral a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Entonces, Babel, ¿se acuerdan? Babel, el mito bíblico, donde se produce el choque de los lenguajes. Entonces, el psicoanalista, para cumplir su función, tiene que conocer bien el espiral como una Babel en el cual se produce el encuentro de los lenguajes, el lenguaje matemático, el lenguaje lógico, el lenguaje de la antropología, el lenguaje de la sociología, el lenguaje de la lingüística, ya que el analista tiene que cumplir la función de intérprete de la discordia, donde los lenguajes matemático, lógico, psicoanalítico, lingüístico no encajan, el psicoanalista tiene que ser el intérprete de la discordia de los lenguajes. Interesantísimo, más que la frasecita repetida hasta el hartazgo que parece la moralina del psicoanalista, es esto lo que propone Lacan. Y cuarto, pasamos ahora a la siguiente diapo, por favor. Esta es la mejor. Para las tinieblas del mundus, alrededor de las cuales se enrolla la torre inmensa, o sea, espacialmente infinita. Alrededor del mundus, no la torre de Babel de la confrontación de los lenguajes, sino en el mundus se enrosca la torre inmensa, o sea, sin límites precisos que se puedan articular. Que deje a la visión mística el cuidado de ver elevarse sobre un bosque eterno, o sea, tiempo y espacio infinitos, sobre un bosque eterno la serpiente podrida de la vida. Serpiente podrida, efectivamente, pourrissante, en francés, existe la serpiente podrida, es un tipo de serpientes. Serpent poudrissant es un tipo de serpientes también en la lengua francesa, pero es interesantísimo que Lacan diga que para la mística, para lo inefable, para el mundus, de lo eterno, de lo infinito, para eso que se lo deja la mística. O sea, no solamente el analista tiene que articularse al horizonte de la subjetividad de su época, para poder cumplir en un pacto simbólico la función de eje de la vida de sus pacientes y ser intérprete en el choque y la discordia
de los lenguajes que justamente están en el horizonte de su época, debe dejar a la mística lo eterno, lo inefable, lo infinito. Está clarísimo, ¿no? Contra eso justamente dedico yo mi carrera de intelectual. Y en las tinieblas es lo oscuro, la oscuridad. O sea, lo contrario de la ilustración, del iluminismo, del racionalismo, y justamente todo el movimiento psicoanalítico, especialmente el lacaniano, o freudo-lacaniano, es antirracional. Es una experiencia, es una vivencia, las ideas, es anticogitativo. Justamente Lacan dice todo lo contrario, dice que no. Allí donde está el párrafo que todos citan, allí justamente Lacan dice que no. Entonces me parece que cabe decir que como José Pepenún, Jacques Lacan también propone en este texto fundacional de su programa de investigación en psicoanálisis, también propone para la función del psicoanalista el cumplimiento de la función intelectual, todo lo contrario de los ideales que se proponen. En este trabajo que vamos a hacer, los que quieran compartirlo conmigo, que yo ofrezco a compartirlo conmigo, en este trabajo que vamos a hacer, esta es la segunda, en las 3 o 4 reuniones más sobre psicoanálisis y postmodernidad, van a ver justamente que el antirracionalismo del psicoanálisis no se trata de pensar, se trata de sentir, el goce, lo que el significante no logra significantizar, eso es el ser de goce, el santón. Todo eso es justamente posmodernidad. No es una verdad del psicoanálisis, es solamente una idea de la posmodernidad que justamente como no se la estudia, no se ha logrado llegar a saber que lo que funciona como ideal de la dirección en psicoanálisis no es nada más que una idea imperante en la posmodernidad. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, como ven, aquí están los autores con los que yo trabajé y voy a hacer de base de la argumentación textual. Alexis de Tocqueville, ahí están las fechas para que ustedes vean una cierta cronología. Lacan toma en el informe de Roma, Lacan dice que justamente él no se ubica como místico, sino que sigue la línea del pensamiento de Alexis de Tocqueville. Lacan lo cita del libro sobre la Revolución Francesa, el antiguo régimen y la Revolución Francesa. No cita La democracia en América, que es el texto que yo voy a utilizar y que les recomiendo leer porque es magnífico para pensar las democracias. Jacques Lacan, Herbert Marshall McLuhan, que sí es de la época del... Lacan no cita a ninguno, salvo a Alexis de Tocqueville de esta lista y a Foucault. Lyotard, Touraine, Bauman, Baudrillard, Auger, Lipovetsky, Foucault y Fukuyama. Entonces, salvo McLuhan, que es canadiense, Bauman, que es polaco-norteamericano, y Fukuyama, que es muy posterior, habrán visto que puso un corte antes de Michel Foucault, porque Michel Foucault no es un autor que trabaje sobre la posmodernidad en el sentido de estos autores. Como les dije la vez pasada, entiendo que el gran aporte de Foucault es sobre la modernidad, no sobre la posmodernidad. Todo lo demás son franceses. Por eso mi interrogación de cómo puede ser que ninguno de ellos nunca jamás lo cite a Lacan. Y bueno, los textos, son famosos. La democracia en América,
la aldea global de McLuhan, la sociedad de consumo de Baudrillard, la era del vacío y la sociedad de la decepción de Lipovetsky, la condición posmoderna de Lyotard, de Auger, los no lugares, de Alain Touraine, la sociedad postindustrial, y de Bauman, la modernidad líquida. Yo voy a dedicar el trabajo que sigue fundamentalmente a Bauman, Baudrillard, Auger y Lipovetsky, que son los que me resultan más importantes para este trabajo que les quiero proponer de psicoanálisis y posmodernidad, que en todo lo que yo vine trabajando sería algo así como el cierre del bucle de justificación del programa de investigación científica, porque van a ver que las características sobre las cuales se monta el programa de investigación científica de Apertura en su momento y de Apola en la actualidad es sobre la condición de la subjetividad posmoderna. Elijo posmoderna como un genérico para hablar de todas las designaciones: sociedad tecnocrática, sociedad postindustrial, con los que trabajan cada uno de estos autores, que no solamente tienden a designarlo de la modernidad líquida, la era del vacío, desde la perspectiva de sus propias investigaciones, que es lo que le da riqueza al conjunto que logré armar, y es que amalgaman bien el conjunto de rasgos que obviamente son estructurales. Quizá la única diferencia que valga plantear es que la idea de supermodernidad de Auger, que es un autor, Marc Auger, es interesantísimo. Todos estos son interesantísimos, algunos más, otros menos, pero son todos interesantísimos. El único que trabaja con un neologismo de su creación, que es supermodernidad, es porque él trabaja con tres categorías: moderno, posmoderno y englobando en una cierta banda de Moebius, hipermodernidad, que articula a las otras dos. Bueno, las temáticas en general que vamos a trabajar de estos autores son fundamentalmente consumo, consumo, decepción y vacío, personalización como distinto de individuo, incluso de sujeto, individuo en guerra con el ciudadano, fluidificación de las instituciones, crítica a las necesidades y al goce como naturales, tecnocracia, que significaría algo así como la sustitución del aire industrial por una era tecnocrática de técnica, pero fundamentalmente en base al saber, el fin de los relatos utópicos y la falta o el exceso de sentido. Ya les debe estar sonando como muchas cuestiones planteadas por los autores lacanianos de los últimos 30 o 40 años, que justamente trabajan estas cuestiones, pero quitándolas del horizonte de un análisis epocal como es el que estamos trabajando nosotros, para una orientación epocal, como dije la vez pasada. La era posmoderna habríase iniciado alrededor de 1920 y estaría ya plenamente en funcionamiento a partir de 1950. Ahora, el problema que también ya planteé, pero ahora me doy cuenta por mis estudios posteriores que lo hice de una forma bastante débil, pero bueno, si esto se trata a sociedades
democráticas, capitalistas, postindustriales, ricas. ¿Por qué esto sería para nosotros de pertinencia para utilizar, por ejemplo, en Argentina o en América Latina, que efectivamente podrían ser, incluso estos autores mismos reconocen la diferencia, que podrían ser casos de países no ricos, postindustriales, súper desarrollados, de hiperconsumo. Yo les había propuesto el 12 de diciembre del año pasado que igualmente funcionaba algo así como el futuro próximo al cual inexorablemente íbamos a arribar. En realidad, ni siquiera es una formulación débil, es prácticamente incorrecta. Tomo una cita de Marc Augé y lo parafraseo, no lo cito exactamente. Él dice que el contexto de observación antropológica y etnológica es el contexto planetario, ya que este nuevo contexto, el que producido desde principios, mediados del siglo pasado, el contexto planetario es nuestro contexto. Y es lo que McLuhan llama magníficamente, y lo vamos a trabajar en su momento, la aldea global. O sea, todos vivimos en un mundo que hoy de verdad es planetario. Con lo cual, lo que sucede, lo que ya es un efecto de la posmodernidad en los países ricos, también es un observable cotidiano para nosotros porque también vivimos en ese contexto, el contexto planetario, la aldea global. Si quieren leerlo de Marc Augé, y por ahora no acceden al libro sobre los no lugares, se pueden bajar de internet una muy linda, un texto muy lindo de él que se llama Sobre modernidad, del mundo de hoy al mundo de mañana. En francés es del 2000 y esta versión, la que está en español, yo la del francés no la tengo, es del año 2007 de la revista Contrastes. Si ustedes lo ponen en internet, se lo pueden bajar. Les voy a presentar entonces, aunque sea mínimamente, una salpicadita de cómo podríamos ver ya en los textos de diversos lenguajes la diferencia entre moderno y posmoderno. Por ejemplo, de Alexis de Tocqueville, la siguiente, por favor, Juli. De Alexis de Tocqueville, de La democracia en América, es un texto de 1835. Para ubicarnos, la independencia de Estados Unidos se declara en 1776. La guerra de secesión es entre 1861 y 1865, y el viaje de Alexis de Tocqueville y otro funcionario francés a Estados Unidos y Canadá fue entre 1831 y 1832. Y este magnífico libro de Tocqueville fue redactado en 1835. Ahora hay un único volumen accesible, no tan caro. Hasta ahora solamente se conseguían en las librerías en Argentina 2 volúmenes muy onerosos y muy presentados de una forma muy extensa, muy voluminosa. Ahora está en Fondo de Cultura Económica, y esto que voy a leerles sería lo que en la edición anterior es del segundo volumen, en página 455. Tocqueville, citado por casi todos estos autores. De hecho, los autores de la posmodernidad son los que sacaron del olvido los textos de Tocqueville. Magnífico, léanlo, es magnífico. Dice así en el texto que seleccioné: el público tiene, pues, en los pueblos democráticos
un poder singular que las naciones aristocráticas ni siquiera hubieran podido imaginar. El público, la opinión pública, el público. No persuade, sino que impone sus creencias y las hace penetrar en las almas por una especie de presión avasalladora de la mentalidad de todos sobre la inteligencia de cada uno. El público tiene, pues, en los pueblos democráticos un poder singular que las naciones aristocráticas ni siquiera hubieran podido imaginar. No persuade, sino que impone. Bueno, esto es moderno, no es posmoderno, porque la nota posmoderna es, para mí no, para mí no. Según mi experiencia, no. No, yo creo que no. O sea, si todas las noticias, si todas las informaciones científicas, si todos los papers apuntan consistentemente en cierto sentido, es posmoderno la posición ultraindividualista, especialmente desarrollada en psicoanálisis, pero ¿y usted qué cree? No, para mí no. Para mí no. Según mi experiencia, no, yo no creo. Para mí, la Tierra es plana, para mí las vacunas no sirven, para mí, no importa si las vacunas sirven o no sirven. No es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es la base argumentativa. Era moderno, o sea, cuando se desplazó a los reyes, en la democracia empezó a ser la opinión pública la que imponía los criterios. Es posmoderno que ya no, cada uno se viste como quiere, cada uno escucha la música que quiere, todo el mundo tiene su playlist. Arte es lo que hace cada uno y fundamentalmente arte es lo que yo digo que sea arte. ¿Por qué no va a ser arte lo que yo digo? Entonces ya Alexis de Tocqueville quedó en estas concepciones como fuera de época, porque ya no es así. La siguiente, ya más... la siguiente diapo, por favor. La siguiente, que es lo que era popularmente conocido como el Manifiesto Comunista, en realidad es el manifiesto del Partido Comunista, que se le encargó su redacción a Marx y Engels, no sé por qué lo escribí así, presa de las tradiciones, porque en realidad por orden alfabético tendría que ser Engels y Marx. Pero bueno, las cosas son así. Miren lo que dicen ya Engels y Marx en el manifiesto. Es de 1848, como allí dice. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profano. Y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Ahí ya está. Ahí ya tiene una nota muy clara. Es notable como estos autores lo vislumbraron tan tempranamente, y es que todo lo sólido se desvanece y obviamente Engels y Marx no hablan de las piedras ni de los huesos de los lacanianos, sino de las instituciones, de los poderes, de los capitales. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Bueno, la siguiente. Salpicado, les había dicho que esto era Salpicado, de Virginia Woolf, la señora Dalloway. Extraordinario, no sé si lo han podido leer. Es de 1925. Yo cito acá la página 90, 1925. Todavía se estaba discutiendo en muchísimos países modernos y ricos el voto femenino. Nosotros, por ejemplo, en Argentina lo tuvimos 20 años después. Miren lo que dice Virginia Woolf en Señora Dalloway.
Uno no puede traer hijos a un mundo como este. Uno no puede perpetuar el sufrimiento ni aumentar la raza de esos lujuriosos animales que no tienen emociones duraderas, sino tan solo caprichos y vanidades que ahora les llevan a un lado y luego a otro. Estrictamente hablando, posmoderno. Nota, no hay nada duradero, todo es transitorio, hay que ir de acá para allá, este objeto, el otro objeto. Además, el argumento que no se puede traer hijos a este mundo, que parecía que los últimos 30 o 40 años ya tiene 100. Y este es uno de Paul Valéry. La siguiente, Julio, por favor. No pude encontrarlo. No. Yo la cita, es un párrafo citado por Zygmunt Bauman en La modernidad líquida. Que es del año 2000. Bauman lo escribió grande, como a los 70. Pero no pude, después de unas cuantas horas de búsqueda, no pude encontrar el origen, la fuente de este texto de Valéry. Dice entonces el autor: la interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas, cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada que dure. Ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé frutos. Entonces, todo el tema se reduce a una pregunta: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Bueno, más allá de esta pregunta, que obviamente para la noche de hoy, quizás en general no se excede, habrán visto cómo Valéry, no sé, será 1930, 1940, no sé. La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Cualquiera que atienda de ustedes pacientes y que se hayan encontrado con los problemas de pareja, de matrimonio, habrán encontrado como un argumento muy frecuente, muy regular y muy convincente: bueno, ya tenemos 15 años de pareja, 20 años de pareja, no puede durar tanto. Las cosas se agotan, inexorablemente se acaban. El gusto, el deseo sexual, el interés por la otra persona, ¿cuánto puede durar? Años, unos pocos años, ¿cuánto puede durar? Luego viene la permutación por otra pareja, otro hombre, otra mujer, otro tipo de condición sexuada. Pero habrán visto que es algo propio de la condición posmoderna, porque durante miles de años están registrados matrimonios donde nunca se justificó, en todo caso, la separación, el divorcio, que es muy antiguo. Jesús lo prohibió para el cristianismo, hasta donde sé, pero los hebreos tenían permitido el divorcio, y no creo que hayan argumentado, Matusalén, 990 años, no creo que hayan argumentado, bueno, después de 700 años de matrimonio, me cansé del mismo hombre. Pero ahora es un argumento regular, porque se considera natural, normal, que una relación no puede durar muchos años. Imagínense hoy pensar en alguien que, como tanta gente que hizo ascenso socioeconómico y pudo acceder a la primer casa propia, se dedicó 10, 12, 15 años a construirla. Todos los fines de semana, ladrillo por ladrillo, un poquito la pared, una ventana, el otro año otra puerta. ¿Quién podría estar hoy en un proyecto
con la velocidad en la que se vive, con la inmediatez en la que se vive, de construir una casa, la misma casa, durante 15 años. No es lo que nos caracteriza. E incluso me animo a decir que las sesiones cortas del psicoanálisis lacaniano moderno, no tanto de la teoría de Lacan, sí de los lacanianos y de los freudio-lacanianos, me cuesta mucho distinguir entre lacanianos y freudio-lacanianos. Es una dificultad mía por poca investigación. Pero sí la práctica de Lacan de la sesión corta me parece una nota característica indiscutible de la posmodernidad. O sea, el ritmo de vida, de práctica de Lacan con pacientes en psicoanálisis, en tratamiento psicoanalítico de instantes, minutos, es algo típicamente frecuente de esta aceleración de los tiempos de la posmodernidad y este hecho de que se ha convertido en un ideal lo fluido, lo que fluye, la modernidad líquida. De hecho, el vagabundeo por el mundo, esa cantidad de gente, especialmente jóvenes, pero tampoco solamente jóvenes, que viven en el mundo, un año aquí, un año allá, que estuvo durante 2 o 3 siglos muy mal visto el vagabundeo, el ir vagar, desplazarse sin lugar fijo, también como una nota propia de la modernidad líquida, donde, como decían Marx y Engels, todo es fluido. Lo que les propongo trabajar, lo que presenté en la primera oportunidad, esto que estoy acentuando en esta segunda presentación y que seguiré haciendo en 3 o 4 más durante el año, seguramente 4, es que no es una notita de aquí, una característica de allá, un cuento de Borges, un chiste judío, no es un piu, sino que es un cambio sistemático y estructural. O sea, todo el régimen de vida que se hizo planetario tiene estas mismas propiedades planetarias, porque esa es una característica de la posmodernidad, que las propiedades se hicieron planetarias, si bien ningún autor, ninguno de nosotros puede dejar de tomar en cuenta el efecto paradójico, antagónico, que se ha producido una hipervaloración de la individualidad, yo pienso lo que yo pienso, justamente como una característica articulada a este movimiento planetario, y también obviamente los nacionalismos, los regionalismos, que también son una característica muy neta como evolución histórica de muchos estados, nación modernos, democráticos, capitalistas, pero sin lugar a dudas son movimientos que hay que pensarlos en forma estructural porque están estructurados entonces en tiempo, en espacio, en individuo, en sociedad, en autoridad, en instituciones, en economía, en acumulación de capital, en régimen de trabajo, en relación entre los sexos, etcétera, etcétera. Bueno, para trabajarlo en función de textos que puedan ser compartidos y citados de estas verdaderas autoridades y de estos textos clásicos que realmente les recomiendo leer en función de vuestro interés, porque son obras magníficas de una potencia iluminante
sobre la vida que tenemos, llevamos, aspiramos y de la cual escapamos, notable. Yo, luego de Lacan, no he leído nada. Luego de Lacan, en ningún psicoanalista he leído, limitación mía, he leído nada tan interesante sobre la actualidad en ningún psicoanalista. El imperativo del goce, son análisis muy pobres, muy débiles sobre sesgos de una estructura a la cual se desconoce. Entonces vamos a trabajar eso, vamos a trabajar como estos autores mismos, por eso digo, ¿cómo no lo citaron a Lacan? Como estos autores mismos no se les escapa que aquello de lo que se está hablando es algo con sistema de estructura, o sea, de un conjunto de elementos covariantes. Pasamos, Julia, a la siguiente, por favor. Entonces, de Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, esto está en la página 14. Ay, no. Ay, no. ¿No tenés una anterior de Lipovetsky? ¿La anterior cuál es? Se me escapó una, me parece. Perdón, Juli. Ay, sí, se me escapó una. Perdonen. La tengo, el PowerPoint lo tengo acá, lo imprimí y todo, pero es de la versión 25 de marzo, Juli, le mandé la de 24 de marzo. Les pido disculpas, la siguiente no, la voy a leer y no la van a poder seguir ustedes en la lectura por un error mío que no mandé el PowerPoint completo. Gilles Lipovetsky, La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporáneo, de 1983. Lipovetsky, La era del vacío, ensayo sobre el individualismo contemporáneo. No solamente van a ver la perspectiva sistemática que le brinda a lo que quiere decir posmodernidad en Lipovetsky, sino que a su vez lo presenta en una forma íntimamente vinculada a la historia del psicoanálisis, cosa que yo sepa nadie retomó de estos estudios famosísimos, todos famosísimos, de los autores de más prestigiosa autoridad en el análisis de la subjetividad de la época, como dicen los lacanianos. Dice Gilles Lipovetsky. Yo la tengo antes de la de Bauman. ¿Vos la tenés después? Ah, perfecto. Ah, entonces todo bien. Se me ocurrió cambiar el orden. Genial, Juli, muchas gracias. Así es más fácil para ustedes poder seguir con la lectura. Bueno, entonces dice Lipovetsky, tengo entendido que directamente participó del seminario de Lacan en algunas oportunidades. Todos muy marcados por el mayo francés, casi todos marxistas. Bien. Dice entonces el autor que estamos trabajando ahora, cuando un mismo proceso anexiona en movimiento sincrónico, ya trabajé y seguramente ustedes recordarán lo que quiere decir sincrónico, el conjunto de un sistema, es ilusorio querer reducirlo a una función local instrumental, aunque sea cierto que puede contribuir con eficacia a la reproducción o al aumento de la plusvalía. O sea, para todo lo que dicen capitalismo, países centrales, Estados Unidos, el capital. Lipovetsky dice, es erróneo suponer que esto deriva de una única causa, si bien es cierto que puede estar participando. Cuando un mismo proceso anexiona en movimiento sincrónico, no simultáneo, sincrónico, como un lenguaje, el conjunto de un sistema, es ilusorio querer reducirlo a una función local instrumental, aunque sea cierto que puede contribuir con eficacia a la reproducción
o al aumento de la plusvalía, obviamente para los marxistas o quienes sostienen ideologías de izquierda. Dice Lipovetsky, la hipótesis que se propone es otra, la de él, es otra, 2 puntos. Se trata de una mutación sociológica global que está en curso. Combinación sinérgica, la sinergia saben qué es, ¿no? Cuando varios elementos, cada uno aporta un 1 de valor de energía, juntos, si son 5, aportan 6. Sinergia. La hipótesis que se propone es otra. Se trata de una mutación sociológica global que está en curso. Combinación sinérgica de organizaciones y de significaciones, de acciones y de valores, iniciada a partir de los años 20. Lo que está entre corchetes y 3 puntos suspensivos es la referencia a Cotardo Caligaris que hace Lipovetsky, que decidí quitar para no distraernos. Solo las esferas artísticas y psicoanalíticas lo anticiparon en algunos decenios y que no cesa de ampliar sus efectos desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, consenso, supongamos, 1950. Entonces, cuando un mismo proceso anexiona el movimiento sincrónico, el conjunto de un sistema, es ilusorio querer reducirlo a una función local de un solo lugar, instrumental, que tiene un fin. Aunque sea cierto que puede contribuir con eficacia a la reproducción o al aumento de la plusvalía, el poder. La hipótesis que se propone es otra, 2 puntos. Se trata de una mutación sociológica global que está en curso. Combinación sinérgica de organizaciones y de significaciones, de acciones y de valores. Se dan cuenta que nada material en el sentido de la piedra y el hueso del goce. Esto no es de necesidades, no es de pulsión, no es de goce. Es de acciones y valores, organizaciones y significaciones, o sea, todo significante. Los autores lo dicen, que todo significante. Iniciada a partir de los años 20. Solo las esferas artísticas y psicoanalíticas la anticiparon en algunos decenios, no la diagnosticaron, la anticiparon. Genial, ¿eh? Y que no cesa de ampliar sus efectos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto comienza alrededor de 1920 y explota ya, inunda todo el planeta a partir de 1950. Y quienes ya manifiestamente se localizaron en la posmodernidad fueron el arte y el psicoanálisis. Lo que tenemos que preguntarnos, el arte lo dejamos por fuera porque nos excede. A mí me excede, no tengo tampoco sobre eso conocimientos en especial para poder trabajar con ustedes, pero el psicoanálisis, ¿en qué sentido? Mi impresión es que acentuando las notas de la posmodernidad, más individualismo, más biologicismo, más nihilismo. Y ahora sí, Juli, te agradezco muchísimo la corrección. Pasamos a la cita de Bauman. Todos estos autores de vuelta, Bauman especialmente, Auger, todo, Lipovetsky, profundos conocedores del psicoanálisis de Freud y argumentan y articulan y citan conceptos de Freud a mansalva. Es sorprendente la presencia del psicoanálisis en las argumentaciones teóricas. Solamente Lipovetsky lo inserta tan pertinentemente en la historia de este movimiento. Me parece francamente oscurantista que nosotros en psicoanálisis no los hayamos leído y articulado profundamente, y después queda el misterio, que ya no creo que yo pueda tener mucho para decir al respecto, de la desaparición del mundo intelectual de Jacques Lacan.
lo que me permite a mí decir que el psicoanálisis no existe, que solamente existe freudismo. Autores del año 2000. Ya Lacan había muerto hace 20 años, solamente citan a Freud, y ni siquiera aparece el nombre Jacques Lacan. Referencias al seminario, de ninguno de estos autores, de los 10 que yo leí en especial, releí en especial, estudié lo más minuciosamente que pude y que estoy presentando hoy frente a ustedes. Hay otros seguramente más interesantes y más pertinentes. De vuelta, yo no soy experto ni etnólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, ni filósofo, ni topólogo, ni matemático, ni lógico, ni lingüista. Cumplo, en la medida de mis recursos de fuerza e intelecto, la función intelectual. Y entonces Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, año 2000, un autor muy maduro, tendría 70 años. Los otros son autores todos que han producido las obras que yo cité, mucho más jóvenes. Dice Bauman: el hecho de que la estructura sistémica se haya vuelto remota e inalcanzable, o sea, la estructura existe, pero está lejana, se hizo inalcanzable, ya no la podemos tomar, ya se nos hizo, se podría decir en forma más moderna, invisible. La estructura sistemática, que es un pleonasmo, la estructura se invisibilizó. El hecho de que la estructura sistémica se haya vuelto remota e inalcanzable, combinado con el estado fluido y desestructurado del encuadre de la política de la vida, ha cambiado la condición humana de modo radical. Es fuerte, ¿eh? Son autores muy serios, no dicen cosas así sin razón. Y exige repensar los viejos conceptos que solían enmarcar su discurso narrativo. El discurso narrativo de la condición humana, su discurso narrativo. El hecho de que la estructura sistémica se haya vuelto remota e inalcanzable, combinado con el estado fluido y desestructurado del encuadre de la política de la vida, ha cambiado la condición humana de modo radical y exige repensar los viejos conceptos que solían enmarcar su discurso narrativo. Complejo de Edipo, complejo de castración, envidia al pene, pulsión de vida, pulsión de muerte. El discurso narrativo de la condición humana debe cambiar porque ya no corresponde a la condición humana para... Otros autores dicen la condición posmoderna, la subjetividad posmoderna, que se viene imponiendo desde 1920 y es hegemónico desde 1950, si bien se origina en los países capitalistas democráticos desarrollados, postindustriales, tecnocráticos, llenos de vacunas contra el COVID, se ha hecho absolutamente planetario, ya que todo lo que sucede en cualquier rincón del planeta instantáneamente participa de nuestro saber y de nuestro conocimiento, independientemente de dónde vivamos. Entonces, la propuesta teórica fundamental, la tesis, se podría decir, que estoy proponiendo a vuestra reflexión y que propongo trabajar, investigar en Apola este año es la siguiente: que los conceptos fundamentales del psicoanálisis
tal como existe, vamos a poner una fecha redonda, probable, desde el fallecimiento de Lacan, 1980, o sea, los conceptos fundamentales del psicoanálisis de los últimos 40 años, especialmente o más explícitamente en el psicoanálisis freudio-lacaniano, Jacqueline Miller, Colette Soler, Eric Laurent, Jean Alouche, los prestigiosos psicoanalistas lacanianos argentinos, Isidoro B. En realidad son ideas hegemónicas de la posmodernidad, que se lo consideró automáticamente como conceptos del psicoanálisis moderno porque la posmodernidad se ha impuesto de tal manera en nuestras vidas y en nuestras concepciones que las ideas posmodernas nos resultan evidentes y razonables para pensar la condición humana como si fuese la verdadera condición humana. O sea, todo fluye, Heráclito, todo fluye. Hoy nos resulta evidente y nos parece que es una verdad de perogrullo porque todo fluye, pero en realidad, ladrillo por ladrillo, a comienzos del siglo XX, hubo gente que se dedicó 20, 30 años a construir una casa sólida, bien fijada sobre un lote de terreno propio comprado con ahorros durante décadas y décadas. Hoy la gente quiere comprarse un velero y recorrer el mundo fluido porque hay que fluir, hay que cambiar. Entonces, en concreto, para que quizás resuene mejor en algunos oídos, el fin cínico del psicoanálisis. El fin cínico del psicoanálisis no hay ideales. En realidad, es el fin de los relatos utópicos, que es una característica de la posmodernidad, no un descubrimiento psicoanalítico ni una verdad universal. El fin del psicoanálisis cínico, que es el que más se practica, no hay nada, todo eso mismo, haga lo que a usted le guste, lo que usted quiera, su goce, esté responsable de su goce y haga con su goce lo que le apetezca hasta el margen de la ley. O sea, el fin cínico del psicoanálisis, en realidad habría que decir, es un fin posmoderno del psicoanálisis, salvo que el psicoanálisis no se sabe que es una propiedad decepcionante de la posmodernidad, que es el fin de los relatos en general y en especial el fin de los relatos utópicos. Lo que hace también a muchísimos movimientos políticos o ideológicos querer ir para atrás, el retorno. Donald Trump con el retorno a la América, a los Estados Unidos que supimos ser, el retorno a los años 70 en los movimientos de izquierda de América Latina, el retorno a Freud, del psicoanálisis, retornos nazis, xenófobos de muchos países de Europa, el retorno hacia las glorias del pasado, es la otra cara de la misma moneda que el fin de los relatos utópicos, pero que en psicoanálisis se lo plantea como el fin cínico del análisis, porque qué ideal. El sinsentido de la vida, el sinsentido, no hay que engordar, no hay que engordar el sentido, parece que Cormillot, que es un famoso dietista, médico que hace dietas para adelgazar en Argentina. No hay que engordar el sentido. ¿Pero por qué? Porque vivimos en la posmodernidad donde las cosas carecen de sentido justamente porque han caído. Marc Augé tiene una teoría muy superior, magnífica, ya llegará el momento, que implica también el sinsentido de la vida, que no hay progreso.
Porque si hubiese progreso, el sentido de la vida sería progresar. Pero no hay progreso, y especialmente en psicoanálisis no hay progreso. Pruébenlo, tomen un psicoanalista, especialmente freudo-lacaniano, pero bueno, si no tienen a la mano uno, tomen un psicoanalista y díganle, ¿el psicoanálisis ha progresado en los últimos 30 o 40 años? Y va a decir que no hay progreso. El ideal del progreso es un ideal falso. La verdad es que no hay progreso, y en realidad no es que no hay progreso, sino que es una idea de la posmodernidad. No hay progreso. No hay futuro. No hay otro de Jacques Alain Miller, o al menos hasta el Jacques Alain Miller de Marie Le Pen. Hasta Marie Le Pen, Jacques Alain Miller decía que no hay otro después de Marie Le Pen. Y el antisemitismo en Francia empezó a decir, sí, hay otro. Me he dado cuenta que tengo que aceptar que hay otro. El no hay otro también corresponde al tipo de individualismo de la posmodernidad, esto lo trabajaremos, que es la personalización. Genial, de Lipovetsky. Lipovetsky dice, todos debemos construir nuestra personalidad, que ya no es la condición individual del votante del Estado-nación democrático, es cuál es nuestra personalidad, nuestra forma de vestir, el tipo de música, nuestra forma de movernos, nuestro estilo de vida. Cada uno de nosotros tiene que construir su estilo, que es muy perentorio, muy obligatorio. Muchos se sienten muy fracasados porque son hombres grises. Bueno, hoy no se diría hombres grises, no sé cómo se diría en un lenguaje correctamente inclusivo, que a mí me cuesta muchísimo todavía articular. El goce del cuerpo real también, si no hay otro, entonces lo que queda es mi cuerpo, y yo entonces tengo que tener el cuidado de mi cuerpo, porque lo único que me queda a mí, ya que todo fluye, es mi cuerpo que perdura. El psicoanálisis no es una experiencia intelectual, es el antirracionalismo a mi entender pavoroso de la posmodernidad, donde todo es experiencia y hay que desconfiar mucho, como dicen muy bien Karl Popper, hay que desconfiar de la idea, desconfíen de la idea. Eso es religión científica baconiana. Las sesiones cortas o ultracortas obviamente corresponden a esta aceleración del tiempo, que es propio de la vivencia y de la idea de tiempo de esta nueva estructura en la que todos vivimos. Entonces, llegados a este punto, creo que afortunadamente tendremos 10 minutitos para 2 o 3 preguntas, intervenciones, críticas, recomendaciones, etcétera, etcétera. Muy breve, por cierto, pues tenemos solamente 10 minutos. Es por ello que el programa de investigación científica de Apola, ya ha propuesto hace, no sé, 13, 10, 12, 13 años, justamente parte al revés. En vez de considerar como principios orientativos del psicoanálisis el conocimiento de la condición humana universal, lo insignificantable del goce es universal, las 4 pulsiones son desde siempre y para todo el mundo. En vez de eso, proponer un psicoanálisis que parta de las condiciones de sufrimiento originadas en la posmodernidad, el exceso de nihilismo, el exceso de individualismo, el exceso de biologización y el exceso de la concepción del, estoy utilizando exceso como Auger, Marc Auger, partir de eso para ver cómo los conceptos psicoanalíticos de Freud, de Lacan, de Jacques Alain Miller, de otros, porque el psicoanálisis sí progresa, ¿por qué no va a progresar el psicoanálisis, que es una religión? No, claro que sí progresa.
Entonces proponer un psicoanálisis nuevo que arranque del diagnóstico situacional del sufrimiento originado por la posmodernidad que llega al consultorio del psicoanalista, porque hay otros sufrimientos que van a la policía, que van a la justicia, que van al ejército, que van a la medicina. Los que llegan al consultorio del psicoanalista, allí donde exista el psicoanálisis, parte del diagnóstico, como propone Lacan en 1953, de la subjetividad de la propia época del psicoanalista, que sepan qué intercambio y qué regulación simbólica va a trabajar con sus pacientes, en qué modo va a interpretar la Babel de los lenguajes, de las disciplinas y de las prácticas a las cuales se articula, y que rechaza lo inefable, lo infinito, lo atemporal del mundus, de la serpiente podrida de la vida. Debe abandonar, ¿no le suena a Pulsión de Muerte? Debe abandonar a la mística el mundus de la serpiente podrida de la vida. Bueno, hasta aquí hoy. En la próxima tengo que decidir en qué orden. Me imagino que voy a presentar Alain Touraine, Jean Baudrillard, Lyotard, Lipovetsky, Bauman y Auger, en ese orden, pero podría ser que no. Bueno, gracias por escucharme continuadamente hablar 1 hora y media, y ahora sí, a ver si me llegan algunas preguntas que ustedes planteen y que estén a mi alcance de trabajar. Esperen que habilité 2 dispositivos para no cambiar de pantalla, pero me olvidé. Una pregunta de Laciani Pires Alves Lira. Alfredo, ¿logramos aguantar las sesiones ultracortas de Lacan? No entiendo la frase. ¿Logramos aguantar las sesiones ultracortas de Lacan? No sé qué quiere decir la pregunta, no la entiendo. No sé, ese aguantar, logramos aguantar. No sé siquiera porque habría que practicarlas. Para mí la interpretación de un texto, cualquiera, la interpretación de un texto, ser intérprete en el, como dice Lacan, en el... En la discordia de los lenguajes, la interpretación de la discordia de los lenguajes, que es la posición del analista, requiere contexto. Y para interpretar en función de ese contexto hace falta mucho trabajo intelectual, mucho pensamiento, mucho estudio y mucha investigación. En cada caso también. No sé cómo eso podría ser un chu, 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 chu. El paciente dice 1, 2, dejamos aquí, pumba, pumba, pumba. ¿Desde dónde se interpreta eso? No lo puedo entender. Es como agarrar un párrafo cualquiera, así, azarosamente, medio párrafo, azarosamente, de cualquier texto de Shakespeare, medio parrafito cualquiera, de una obra cualquiera de Shakespeare, que uno no leyó nada de Shakespeare, y ser capaz de interpretarlo. Es decir, cualquier cosa. Es asociación libre junguiana, es decir, cualquier cosa. O sea, para interpretar un texto hace falta el contexto, y para establecer un contexto hace falta mucho tiempo de estudio, de investigación, de reflexión, incluso de puesta en funcionamiento de hipótesis que en el ida y vuelta, en la clínica, por ejemplo, se verán cuán adecuadas, pertinentes y curativas son. Así que no sé si las aguantamos o no. Yo no las practico y no veo ninguna razón
que las pueda justificar, salvo la prisa moderna, salvo la vida apurada. Hay gente que pone la radio o la música y pone 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Me parece que la ascensión ultracorta corresponde a esa lógica. No sé por qué sería más pertinente que la de unos cuantos minutos. La siguiente pregunta es: ¿el psicoanálisis debe orientar su técnica en pro de la posmodernidad o en contra? No hay ni pro ni en contra de la posmodernidad, porque eso progresa hacia donde progresa, no está en las manos de nadie, ni del capital, ni de las grandes empresas multinacionales, ni del Mossad o de la CIA o 6-5. No hay Dios de esto. Esto no lo maneja nadie. Lo que propuse pensar es que el psicoanálisis es el recurso clínico curativo, más allá de cada caso, para el tipo de sufrimiento que produce en la sociedad la posmodernidad, que es el estado de la condición humana de la actualidad. O sea, el psicoanálisis debe operar con el sufrimiento causado por el exceso de individualismo, el exceso de nihilismo, el exceso de biologización y el exceso de un imperio del tiempo como presente o actual. Debe operar sobre los sufrimientos que causa. Debe operar en contra de los sufrimientos que causa, pero en contra de la posmodernidad son los molinos de viento. Esta pregunta era de Álvaro Andrés Navarro Flores. Bueno, esperamos un minutito a ver si surge otra más. Ya los voy invitando al conjunto de actividades de Apola, que van a comenzar en abril, muy variadas, muy interesantes. Muchos de los miembros de Apola presentan investigaciones que al menos se presentan como muy interesantes, y yo por mi cuenta, junto con ellos, también voy a presentar el resto del año el resto de esta investigación. Bueno, y la última entonces, Fabián Alpizar, que es la última, tal cual. ¿Cómo puede entenderse el tránsito del estructuralismo a la posmodernidad? Ah, bueno, pero aquí me parece que hay, Fabián, me parece que hay una confusión de planos. El estructuralismo fue un modo de pensar determinados problemas, fundamentalmente lingüísticos, en ciencias sociales e incluso también en matemática. Fue un modo de pensar que se lo dio por acabado con el postestructuralismo, pero no es un estado de la sociedad. ¿No? El estructuralismo no es una condición humana, sino una cierta perspectiva intelectual para encarar el análisis de la matemática, de la antropología, de la sociología, con Lacan del psicoanálisis, pero es como un recurso intelectual, no es un estado de la condición humana. Disculpen las expresiones, que habría que obviamente rectificar y corregir. La posmodernidad junto a la modernidad, al medioevo, y vayan para allá, para donde quieran, son formas de diagnosticar la condición humana, hasta la posmodernidad para ciertas regiones del planeta Tierra. Una propiedad de la posmodernidad es que la posmodernidad es un diagnóstico de la condición humana planetaria. Muchos de estos autores tienen cierta relación con el postestructuralismo. El estructuralismo es una forma de pensar
los conceptos, las ideas y consecuentemente los fenómenos en variadas disciplinas a partir del estructuralismo lingüístico, no sé, yo no sabría decir, comienzo del siglo XX, 1900, el curso de lingüística 1912, 1913, 1914, si no me equivoco, hasta que se diagnosticó la muerte del estructuralismo, como el fin de la historia, la muerte de las ideologías, etcétera, podría ser, digamos, hasta 1950-60. Pero es una forma de pensar, no es un diagnóstico de las instituciones, los significados, los valores y la forma de vida que todos compartimos. Hay una mezcla de planos. Interesante la pregunta, buena para distinguir. Bueno, estamos en hora, yo estoy un poco fatigado, así que buen momento para interrumpir. Seguimos trabajando juntos en todos los espacios de Apola y en particular conmigo. Ya avisaré las fechas de cómo continuamos con psicoanálisis y posmodernidad, ya trabajando reunión por reunión, textos, libros de estos magníficos autores. Chau, muchas gracias, buenas noches, cuídense.